un encuentro con el Señor glorioso, han dado testimonio durante años de ese gran encuentro que tuvieron con Cristo y después al mundo de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se descuidaron, apagaron el fuego del Espíritu Santo y dejaron de ser testigos. Se convirtieron en personas dignas de lástima. Dejaron de ser testigos. Por eso hay que estar siempre lleno del Espíritu Santo. No basta que tú veas a Cristo. No basta. Es necesario que tengas el Espíritu Santo para que tu persuasión, tu certeza sobre Cristo resucitado permanezca en ti. Hasta el momento en que mueras y ya no sea un problema esto de las dudas en el corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de las sinagogas, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento y meditemos en el contenido de estos textos. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata lo que es la ejecución de algo que el apóstol Pablo contempló en una visión, un macedonio que le decía: ven a Macedonia que necesitamos tu ayuda. Y obviamente el apóstol Pablo, en obediencia, se embarcó para Macedonia y hizo un recorrido en toda esta región de Macedonia hasta llegar aquí a la orilla de un río donde he tenido el privilegio de estar varias veces, creo que 2 o 3 veces, allí, donde Lidia aceptó el Evangelio. Ellos pues anunciaban el Evangelio, explicaban, porque esto era un grupo de creyentes, de personas que se reunían para orar. Y obviamente ya había un ambiente para eso, un ambiente para escuchar un mensaje que venía de parte de Dios, porque Pablo y sus acompañantes obviamente venían a anunciar un mensaje religioso, espiritual. En ese contexto en que estaban, pues obviamente que había cierto nivel de recepción por parte de allí, de las mujeres, y entre ellas estaba Lidia. Dice el texto que el Señor, que Dios le abrió el corazón. ¿Por qué le abrió el corazón? Porque se dieron todas las condiciones para eso. Siempre hay que crear las condiciones para que las personas abran el corazón. Se reunían para orar. Dice que una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, y que adoraba al Dios verdadero. Que adoraba al Dios verdadero. O sea, ya había una actitud en ella que facilitaba su conversión. Adoraba al Dios verdadero. Con eso, San Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, está significando que esta mujer tenía una relación con Yahvé, con el Dios verdadero. Estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Para que aceptara lo que decía Pablo. Pablo, suponemos, dio una explicación de las Sagradas Escrituras para llegar a Cristo y anunciarlo como el Mesías, que había sido sacrificado en la cruz, pero que había resucitado. Se bautizó con toda su familia, con toda su familia. Ahí hubo ya una ampliación, porque no fue solo ella que se convierte, sino que toda su familia se bautizó. Y hemos de suponer que a través de Lidia otros llegaron al conocimiento de Cristo y comenzó una comunidad cristiana allí, una comunidad. Dice ella: si están convencidos de que creo en el Señor, venid y hospedaros en mi casa. Y esto fue también el principio de una comunidad cristiana, porque se fueron a alojar allí y
inferimos también que Lidia siguió escuchando de una manera más detallada todo el mensaje. En el Santo Evangelio se nos habla ya del defensor del Espíritu Santo. Ustedes pues noten que nos estamos preparando para la gran solemnidad de Pentecostés, que será muy pronto. La gran solemnidad de Pentecostés. Y vamos haciendo la transición de la gran celebración de Cristo resucitado a la necesidad anunciada por el mismo Cristo de recibir al Paráclito, al defensor. Conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el otro. ¿Y cuándo se fue Jesús? Cuando asciende al cielo. Cuando asciende. Formalmente parte para tomar ya asiento a la derecha del Padre. Es una manera alegórica, no significa que literalmente se iba a sentar a la derecha del Padre. Pero lo que se significa con esto es que va a tomar control de todo lo que debía tomar control como vencedor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a regir desde el cielo. Y asciende. Y pues los discípulos que ya habían recibido van a recibir el Espíritu Santo habían recibido Espíritu Santo obviamente cuando Jesús se les apareció, porque hay que ser más realista en esto. Recuerden que cuando Él entraba, de paz a vosotros, y en una ocasión sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ya de manera formal y pública, en el día de Pentecostés, es cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos que estaban allí reunidos. Porque en las ocasiones anteriores fue solo a los apóstoles. Pero en esta ocasión ya de una manera más pública y con un propósito de expansión del Evangelio, en el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo y se dan todas estas manifestaciones que hasta el momento no se habían dado. Ellos seguían, a pesar de que tenían el Espíritu Santo ocultos, seguían a puerta cerrada hasta ese día, el día de Pentecostés, cuando recibieron dones muy particulares que hicieron que ellos, los apóstoles, se llenaran de valentía y comenzaran a anunciar a Cristo resucitado. Así como sucede. ¿Qué dice Jesús del Espíritu Santo? Él dará testimonio de mí. Por eso convenía recibir el Espíritu Santo, porque Él iba a dar testimonio de Jesús. No bastaba con que se le viera resucitado, no. Era necesario que lo recibieran para que su testimonio fuera mucho más elocuente, más contundente. Entonces el Espíritu Santo es el gran testigo o el testigo por excelencia de la resurrección del Señor. Porque muchas personas se han convertido, han tenido un encuentro con el Señor glorioso, han dado testimonio durante años de ese gran encuentro que tuvieron con Cristo y después al mundo de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se descuidaron, apagaron el fuego del Espíritu Santo y dejaron de ser testigos. Se convirtieron en personas dignas de lástima. Dejaron de ser testigos. Por eso hay que estar siempre lleno del Espíritu Santo. No basta que tú veas a Cristo. No basta. Es necesario que tengas el Espíritu Santo para que tu persuasión, tu certeza sobre Cristo resucitado permanezca en ti. Hasta el momento en que mueras y ya no sea un problema esto de las dudas en el corazón. Él dará testimonio de mí, también ustedes darán testimonio porque desde el principio estáis conmigo. El estar con Jesús, el estar conocerlo y conocerlo más por el Espíritu Santo es lo que te hará un testigo convencido y convincente. Os he hablado de esto para que no se tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso la hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y eso ha sucedido a través de todos estos siglos. Muchas personas persiguen el cristianismo y creen que le están haciendo un gran favor a la humanidad. Un gran favor. Y tenemos ahora los musulmanes, esos son los chiitas que nos están persiguiendo, que persiguen el cristianismo, porque ellos creen que le están haciendo un gran favor. Es que Alá. Ellos creen que Alá es todo porque le tienen el cerebro lavado por allá. Y viven en una gran mentira. No, Alá no es un salvador. Mahoma no es un salvador.
Alá, que ese mismo Dios que nosotros adoramos, es Yahvé, es el Salvador. Pero en este caso, el que fue enviado como Salvador de la humanidad es el Hijo de Dios, a Jesucristo. Y los musulmanes, a menos que practiquen el bien, vivan la justicia, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Hay sacerdotes, obispos y personas dentro de la Iglesia Católica con una mentalidad muy ecuménica que quieren pensar que sí. Pero no es verdad. Para eso fue enviado Jesucristo. No es verdad que el Padre iba a enviar a su Hijo Jesucristo y le iba a hacer morir en una cruz simplemente por hacerlo morir sin ningún propósito. El propósito era que fuera nuestro Salvador, que ofreciera su sangre y su carne allí, porque no hay salvación fuera de Cristo Jesús, no la hay. Él es el Salvador. Y sea en este mundo o en el purgatorio, los que no aceptaron a Cristo, pero practicaron el bien, moralmente vivieron bien, irán al purgatorio. En el purgatorio tendrán que ser evangelizados sobre Cristo y no entrarán al cielo hasta que conozcan y amen a Cristo Jesús. Y tenemos que estar claros en esto, porque en esto que estoy diciendo está corroborado por muchos santos, muchos hombres y mujeres de la historia que conocieron esto por revelación de Dios, que es así. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Entonces he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden que yo se lo había dicho. Que el Señor nos conceda la gracia de recibir el Espíritu Santo y convertirnos en los verdaderos testigos de Cristo Jesús, aquí y allá, donde quiera que estemos, con serenidad, con raciocinio, no como locos e irresponsables, sino con inteligencia para lograr traer a Cristo a aquellos que andan perdidos. Amén.